Hola, ¿cómo están? Vamos a hablar ahora de uno de los regímenes que nos falta por ver, o su sistema, si se quiere, o conjunto de normas sobre el alquiler o arrendamiento de bienes inmuebles. En este caso vamos a hablar del régimen creado por la Ley 19.889 o Ley con Declaratoria de Urgente Consideración. Es una ley actual, promulgada en el año 2020. Es un sistema, digamos, un conjunto de normas, un régimen particular, el de esta ley. Se llama régimen de alquileres sin garantía, pero no es una novedad. Ya con los regímenes anteriores, el estatutario del decreto ley 14.219 o el del libre contratación del Código Civil, la dogmática admitía el alquiler sin garantía. Entonces no es algo novedoso que aporte este régimen. Lo novedoso es que en este caso se exige sí o sí que no existan garantías. También tenemos como novedoso la brevedad de los plazos de desalojo. Es un sistema, es un régimen que tiene unos plazos de desalojo muy breves en favor del arrendador. Pero entremos para ver a grandes rasgos de qué se trata. El ámbito de aplicación, sobre qué relaciones se va a aplicar esta ley. Bueno, sobre el arrendamiento de bienes inmuebles, sin importar su ubicación. Esto es, se puede ubicar en una zona urbana o rural el inmueble, mientras que su destino sea casa, habitación. Hay una excepción, se permite una pequeña industria doméstica o artesanal con no más de 2 trabajadores y el ejercicio de una profesión universitaria o similar. Otro requisito es la ausencia de garantías de cualquier naturaleza. Además, se necesita que el contrato, esto es un requisito de solemnidad, el contrato sea documentado por escrito, lo que no sucedía en los otros regímenes, aunque había una parte de la doctrina que decía que el régimen del decreto ley 14.219 era un requisito de solemnidad el que se extendiera por escrito, pero la doctrina mayoritaria entendía que no, que era un requisito de prueba. En este caso es un requisito de solemnidad. Quiere decir que si no se documenta por escrito, el contrato no van a ser como tal. Además, tiene que constar el plazo, el precio y la voluntad expresa de las partes de someterse al régimen de la ley 19.889. Si falta alguno de estas características, de estos elementos, nos dice la ley que se aplicarán. Nosotros tenemos unos videos en nuestro canal explicando el ámbito de aplicación del Código Civil, de la libre contratación o del sistema proteccionista o estatutario. Se regirá entonces, si falta alguno de estos elementos, dependiendo de dónde caiga, dependiendo de las características del inmueble, etcétera, se regirá por alguno de los sistemas ya existentes antes de esta ley. Elementos del contrato, como hablábamos anteriormente, no puede faltar el plazo, no hay un mínimo. La ley se remite al Código Civil, en el cual el máximo son 15 años. Una particularidad es que si se vence el plazo del contrato y ninguna de las partes notificó a la otra de lo contrario, el contrato se renueva por el mismo plazo anterior. Por otro lado, otro de los elementos que no puede faltar es el precio, que se puede pactar en moneda extranjera, nacional, en unidades reajustables, unidad indexada. Si no se pacta otra cosa, el pago tiene que ser mensual, y dentro de los 10 días de cada mes. No se puede exigir el pago de más de una mensualidad de alquiler por adelantado. El método de reajuste va a ser por índice de precios al consumo, salvo que se pacte otro método de reajuste. Otro elemento que se puede pactar, otro elemento accidental, es la facultad del arrendador de inspeccionar el inmueble en cualquier momento para corroborar su uso. Otros aspectos que aparecen en la ley: la oponibilidad, como sabemos, para que una persona pueda hacer oponible su contrato de arrendamiento. Esto quiere decir que venga otra persona y pretenda un derecho sobre el inmueble y que esa persona le pueda decir: no, acá tengo un contrato de arrendamiento y lo tenés que respetar. Para que suceda eso, ese contrato tiene que estar inscrito en el registro.
según el artículo 423. Es más, si supongamos que quien nos alquila al arrendador es el propietario, y el propietario enajena el inmueble, el adquirente o el nuevo propietario debe respetar nuestro contrato de arrendamiento, el que teníamos con el anterior propietario, si el contrato está inscrito. Es un tema discutible, que no se acostumbra a inscribir los contratos de arrendamiento, y menos con las características para los cuales fue creado este régimen. Pero bueno, ahí está esa posibilidad. Tenemos también el subarrendamiento. Se permite el subarrendamiento siempre que siempre que conste expresamente por escrito. Se puede hacer el contrato también con el consentimiento escrito del arrendador. Tenemos algunas causales de desalojo enumeradas en el artículo 426. El arrendatario mal pagador, inmuebles expropiados, finca ruinosa. Dentro de las obligaciones del arrendatario, además de las que ya conocemos, que analizamos cuando analizamos el régimen general de los arrendamientos, este régimen es muy escueto. Hay que ir al régimen general siempre que no contradiga la naturaleza, digamos, o el sentido de este régimen. Vamos a tener que ir al régimen del Código Civil con las obligaciones que vimos para el arrendador, para el arrendatario, y que pueden ir a nuestro video sobre el régimen general de arrendamientos. Como decíamos, dentro de las obligaciones, las particularidades es que el pago de consumos, gastos comunes o servicios accesorios al alquiler de cargo del arrendatario son de cargo del arrendatario, salvo pacto expreso en contrario en el contrato de arrendamiento. Lo que no pasaba, por ejemplo, en el régimen del decreto ley 14.219, en el cual no admitía pacto expreso. O sea, el pago de consumos, gastos comunes o servicios accesorios al alquiler son de cargo del arrendatario, salvo pacto expreso. Si tenemos una deuda del arrendatario de estos servicios y el arrendador pagó 2 meses o más de tributos, o sea, el arrendatario tenía que pagarlos, sin embargo no los pagó, y el arrendador pagó 2 meses o más de estos tributos, consumos, gastos comunes u otros servicios, estos se vuelven indivisibles con el precio del alquiler y por lo tanto es una causal de desalojo. O sea, que si el arrendatario quedó de pagar, no pagó, el arrendador terminó pagando 2 meses o más de tributos, consumos, gastos comunes u otros servicios, en ese caso, acá vamos a modificar, en ese caso se vuelve indivisible esta suma con el precio del alquiler. Quiere decir que se vuelve todo una cosa sola, y esto habilita a promover el desalojo por mal pagador. En cuanto a las mejoras y reparaciones, vamos a hablar ahora de las obligaciones del arrendatario. Como este régimen es escueto, no nos dice mucho, tenemos que recurrir a el Código Civil y a las normas del Decreto Ley 14.219, pero principalmente al Código Civil, a todas aquellas normas que no vayan en contra del sentido de este régimen. Y vamos a tener que ir a ver las obligaciones del arrendador, las obligaciones del arrendatario. En el régimen encontramos particularidades como esta. Quiere decir que el pago de consumos, gastos comunes o servicios accesorios al alquiler son de cargo del arrendatario, salvo pacto expreso en contrario en el contrato de arrendamiento, lo que no sucedía en el régimen del decreto ley 14.219, donde no se admitía pacto en contrario. ¿Qué pasa si estos consumos, gastos comunes o servicios accesorios al alquiler, el arrendatario quedó de pagarlos y no los paga, y el arrendador pagó 2 meses o más de tributos? Bueno, esos gastos adeudados se vuelven indivisibles con el precio del alquiler, y por lo tanto el arrendador puede solicitar el desalojo por mal pagador. O sea, que no deba 2 meses y que el arrendador los haya pago es lo mismo que no haya pago el alquiler. Puede promover por mal pagador el desalojo del arrendador. En cuanto a las mejoras y reparaciones, este régimen se va a regir por el Código Civil y alguna norma del Decreto Ley 14.219, pero principalmente por el Código Civil. Nos remitimos a nuestro video en el cual hablamos sobre las mejoras y las reparaciones. Cláusulas nulas. Algunas cláusulas nulas, por ejemplo, que establece la ley, además de la teoría general. La renuncia anticipada a los plazos de desalojo y de lanzamiento establecidos en esta ley. O sea, no se puede pactar que
que, que en caso de incumplimiento el desalojo se va a regir por el monitorio, la estructura monitoria, no. Se va a regir por los plazos sí o sí que están establecidos en esta ley. Otra de las cláusulas que son consideradas nulas por esta ley es la elevación del alquiler o su pago por adelantado a regir una vez vencido el plazo del contrato. El precio abonado por el último mes de arriendo del plazo contractual será el que corresponda al plazo de desalojo y el lanzamiento. Después, una multa por falta de entrega al vencimiento del plazo contractual, cuyo monto sea 5 veces superior al valor del arriendo. Pone un tope. Bueno, vamos a hablar de dos desalojos en particular. El desalojo de vencimiento de plazo, vamos a comenzar, que está en el artículo 429 y siguientes de la ley. En general podemos decir que la competencia para el desalojo lo tiene el juzgado de paz con competencia territorial en el lugar de ubicación del inmueble, independientemente de la cuantía, no importa cuál sea el precio del alquiler, sino que es un criterio netamente territorial. No se admite la prórroga de competencia en esta oportunidad, así lo ha entendido la dogmática, como Miguel Tomé, por ejemplo. Y en cuanto a la legitimación activa, la tiene el arrendador, el subarrendador, el promitente comprador, el acreedor anticrético. La ley no nos dice nada en cuanto a la legitimación pasiva. Entendemos que la tiene el arrendatario, el subarrendatario. En cuanto al desalojo por vencimiento de plazo, este se va a regir por una estructura monitoria, pero especial. Es una estructura que se creó para esta ley. Quiere decir que se presenta la demanda. Ustedes saben que el proceso monitorio es aquel en el cual el juez, al recibir la demanda y controlar su admisibilidad, dicta una sentencia sin escuchar a la otra parte, sino que dicta la sentencia. En este caso, el juez controla la demanda, en este caso una demanda de desalojo, y si cumple con los requisitos de admisibilidad, va a decretar el desalojo por 30 días, contados del día siguiente al de la notificación de la sentencia al arrendatario, y va a citar de excepciones al arrendatario por 6 días hábiles. Este arrendatario va a tener las excepciones limitadas en cuanto a qué puede contestar, o sea, no va a contestar, sino que va a oponer excepciones, pero tiene sobre qué puede decir, cómo se puede defender, lo tiene limitado al artículo 133 del CGP y a la falta de requisito del artículo 421 de la Ley de Urgente Consideración. ¿Qué pasa si se cita excepciones y el arrendatario contesta a las excepciones? Bueno, ahí se le va a dar traslado al actor por un plazo de 6 días y se va a convocar audiencia en el cual ahí el magistrado va a fallar y si acoge las excepciones, entonces modificará la sentencia, dejará sin efecto el desalojo y, sin embargo, si desestima o si no hace lugar a las excepciones opuestas por el arrendatario, entonces la sentencia que dictó en un principio quedará firme. ¿Qué pasa si el juez decreta el desalojo, cita excepciones al demandado y el demandado no opone excepciones? Bueno, en ese caso, la sentencia por la cual se lo citó excepciones al demandado, esa sentencia va a quedar firme y va a proseguir el desalojo. Después de los 30 días entonces del plazo de desalojo, puede solicitarse el lanzamiento, después 15 días después de que sea notificada el decreto de lanzamiento arrendatario, el alguacil lo va a efectivizar. En cuanto a la prórroga de lanzamiento, o sea, se puede pedir que se postergue, digamos, el lanzamiento, se puede una sola vez por causa de fuerza mayor y por 7 días hábiles. Brevísimo, muy, muy breve. Vamos al desalojo por mal pagador. Este lo encontramos en el artículo 437 y siguientes. ¿Cuál es el desalojo por mal pagador? Aquel que sucede una vez que se venció el plazo pactado para el pago y que el arrendatario incurrió en mora. Para que el arrendatario sea incurso en mora, tenemos primero la mora, digamos, legal o la que está establecida en la ley. Si se intima, se tiene que intimar al pago, o sea, el pago era del 1 al 10, terminó el día 10 y no se pagó, bueno, ahí se tiene que intimar al pago al arrendatario y si no paga dentro de los 3 días hábiles contados del día hábil siguiente al de la intimación, es considerado incurso en mora. Salvo que se hubiera pactado la mora automática. Si se pacta en el contrato la mora automática, esto es una diferencia con el resto de los regímenes. Si en el contrato se pacta la mora automática, una vez que el arrendatario no pague ya es incurso en mora.
Una novedad, también se admite telegrama colacionado para este tipo de intimación. También este desalojo por mal pagador va a tener una estructura monitoria. Consiste, como dijimos anteriormente, se presenta la demanda, el juez controla los requisitos de admisibilidad y dicta una sentencia. Ahí va a decretar el desalojo por 6 días hábiles. Si ya el plazo del desalojo anterior de vencimiento de plazo era breve, imagínense 6 días hábiles. Se va a citar de excepciones al arrendatario por 6 días hábiles también, en el cual también puedo oponer solamente las excepciones del artículo 133 del CGP y las del artículo 421 de la LUC. No se admite el pago parcial y hay una limitación también en la prueba. Se admite solamente prueba documental en la que conste el pago. Si el arrendatario opone excepciones, ya que fue citado excepciones, si las opone se le dará traslado por 6 días a la parte actora. Ahí, como dijimos recién, ahí el magistrado convocará audiencia y decidirá si acoge las excepciones opuestas. Entonces modificará la sentencia y dejará sin efecto el desalojo, y si rechaza las excepciones, entonces el desalojo quedará firme. En cuanto al lanzamiento, este es más breve que el régimen, que el desalojo de vencimiento de plazo. Se puede solicitar 5 días hábiles desde la notificación, desde que haya transcurrido el plazo de desalojo. La prórroga de lanzamiento por única vez se puede pedir no mayor a 5 días hábiles, más breve aún. Y la clausura, o sea, hay un instituto que se llama clausura, para purgar la mora, la clausura del desalojo, dentro de los 6 días para oponer excepciones, el arrendatario debe pagar el 60%, o sea, lo que debe, más el 60% de esa suma. Entonces ahí él se va a clausurar. Es un beneficio que se le da al arrendatario. Si quiere que se clausure el desalojo, va a tener que pagar lo que debe, más el 60% de esa suma, en el plazo en el que lo citen de excepciones. También se admite un proceso ejecutivo para el cobro de alquileres y consumos o tributos. Además, este proceso ejecutivo se puede acumular con el de desalojo, formando pieza por separado. Esto fue brevemente el régimen de alquileres creado por la Ley de Urgente Consideración. Si tienen cualquier duda, lo pueden preguntar. Y les dejo mi mail en la descripción. Cualquier duda lo pueden preguntar, pueden hacer cualquier corrección, cualquier aclaración, lo que ustedes deseen. Muchas gracias por escuchar.